Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo me llamo Leire y hoy vamos con la tercera parte de recomendaciones para guests en Disneyland París. Si no habéis visto las otras dos partes, os las dejo en la descripción para que las veáis también. La verdad es que da igual en qué orden lo veáis porque todas son recomendaciones como un poco sueltas en general de todo el parque, así que lo podéis ver en el orden en que queráis. Y una vez dicho esto, empezamos con el vídeo. Número 1. Una de las cosas más importantes que os voy a recomendar que hagáis para visitar Disneyland París es que os descarguéis la aplicación antes de ir y que en casa o en el hotel le dediquéis unos 10-15 minutitos a manejar un poquito cómo es la aplicación para que luego cuando estéis en el parque podáis utilizarla pues con más soltura. Ya que en la aplicación vais a poder ver todo. Tenéis un mapa online, que también los mapas los podéis tener en papel, pero me parece que solamente si vais a Studio Service o a City Hall, que son los puntos de información del parque Disneyland París, dependiendo a qué parque vayáis. Pero esto creo que solamente los dan a primera hora y creo que hay como una cantidad limitada. E incluso yo no sé si los van a quitar directamente y va a dejar de haberlos. Así que os recomiendo que directamente lo miréis todo desde la aplicación. Ya que aparte de aparecer el mapa de ambos parques, en esos mapas podéis ver el tiempo de espera de las atracciones. Podéis hacer reservas para los restaurantes, que es una de las cosas que os recomiendo que hagáis porque aunque podáis tener suerte y a lo mejor llegar a un restaurante y haya hueco, podéis entrar a comer, también os podéis encontrar, yo creo que en la mayoría de los casos, que no haya hueco, sobre todo si vais en temporada alta en verano, en el cual los parques están llenos. Así que yo recomendaría que reservarais antes de ir. En la aplicación aparte os aparecen un montón de cosas más, como pueden ser los puntos de fuentes de agua en verano, los puntos para fumadores, porque está prohibido fumar en Disneyland, excepto en las zonas habilitadas para ello. También podéis ver en estos mapas los puntos donde están las baterías portátiles que se alquilan, que este punto ya lo expliqué yo en el anterior vídeo, en el de la parte 2. Ya os explico ahí cómo funciona, un poco los precios y también lo podéis encontrar en el mapa. Y también os van a aparecer el horario de los personajes para hacer fotos con ellos, qué personajes están, porque eso sí que a veces que van variando o ponen en qué zona están. La verdad es que está muy completo. Y otra cosa que es muy interesante que aparece también son las zonas, os indican dónde están los cajeros automáticos en el caso de que por lo que sea una de las tarjetas a lo mejor fallen o lo que sea, o queréis sacar dinero en efectivo. Aunque en todas partes de Disneyland os va a funcionar la tarjeta perfectamente, o sea, podéis pagar todo el tiempo con ella, no va a hacer falta dinero en efectivo, pero bueno, tenéis estos cajeros por si queréis sacar dinero. Otra cosa interesante y también a tener en cuenta es que en algunas atracciones se requiere una altura mínima para poder hacerlas. Es en la aplicación también donde os va a aparecer esta información. Por ejemplo, podéis hacer clic en alguna de las atracciones y ahí os va a aparecer información de qué va la atracción, si es fuerte, si no es tan fuerte. Me parece, esto sí que no me acuerdo muy bien la información que te aparecía, pero sí sé que te aparece pues un poco cómo es la atracción y ahí donde te aparece la altura mínima. Así que por eso digo que antes de llegar al parque, en casa le dediques unos minutillos para ver qué atracciones podéis hacer y cuáles no, porque también depende si lleváis niños pequeños, esto sí que vais a tener que mirarlo mucho, o si por ejemplo tenéis problemas en las cervicales o en algún sitio del cuerpo, o en cualquier otra cosa, os va a venir muy bien para saber si esa atracción es recomendada o no para vosotros. Número 2. En el siguiente punto vamos a ver qué formas hay de acceder más rápido a las atracciones, a los espectáculos, y esto lo podéis hacer de dos formas, pero la principal y por la que deberéis de hacerlo siempre es por la aplicación, porque es una forma muy rápida y muy sencilla. No todas las atracciones tienen pase rápido, así que tenéis que mirar bien en el mapa para saber cuáles sí y cuáles no. Una vez que sepáis qué atracciones sí tienen el pase rápido, que se llama Disney Premier Access, os lo dejaré también escrito por la pantalla, entonces ya podéis elegir si pagar solamente el Disney Premier Access, es decir, el Fast Pass o el pase rápido de esa atracción solamente, o si por el contrario queréis comprar algún pack, que eso sí que ahora mismo no sé deciros porque sí que van cambiando cada X tiempo, entonces pueden ser que los que yo tenía hace medio año cuando trabajaba allí ya hayan cambiado ahora, así que, pero bueno, en la aplicación os van a aparecer actualizados los diferentes planes que hay, porque hay a veces que aparecen como packs, en plan, en Walt Disney Studios a lo mejor te entran, pues, Crash Coaster, Web y otra atracción, y a lo mejor, bueno, y también a lo mejor del otro parque te vienen, pues, otras 3 atracciones incluidas en ese pack. Bueno, pues ese pack solamente se podrá utilizar a lo mejor una vez. Digo a lo mejor porque es por lo que os digo, que seguramente que ya hayan cambiado alguno de estos packs, pero bueno, el ejemplo que yo tenía cuando yo estaba trabajando allí era que ese pack se incluía a lo mejor 7 atracciones
Y en esas 7 atracciones las podíais visitar por el pase rápido, pero solamente podíais entrar una vez, no todas las veces que quisierais. Yo supongo que esto lo habrán mantenido porque es que si no, hay gente que montaría un millón de veces en una atracción y mientras que hay otra gente que es que no le daría tiempo a montar porque es que estaría colapsado ese pase. Así que yo supongo que seguirá siendo así, que solo podéis utilizar una vez por atracción. Pero bueno, que os informéis si queréis alguno de estos packs, que son carillos, son bastante caros, pero bueno, ya cada uno. O si solamente queréis un pase rápido en concreto para una atracción, ahí sí que podéis elegir. Y la otra forma, en el caso de que no funcione la aplicación o que tengáis algún problema o lo que sea, tenéis que ir al punto de información, como ya os he dicho, Studio Service o City Hall, y allí os harían pues esos pases para poder entrar a las atracciones, lo harían con un código QR y lo pasaríais y ya está. En la aplicación igual os aparecía un código QR y lo que tenéis que hacer es meter el móvil en las máquinas que hay. Esto creo que sigue siendo igual, yo fui en enero y se seguía manteniendo, o sea que de momento, hasta nueva orden, esto sigue siendo así. Número 3. Este punto es muy, muy, muy importante porque no sabéis cuánta cantidad de reclamaciones nos vienen, bueno, me venían como cast member por este problema. Y es que, por ejemplo, en Crash Coaster, cuando estaba yo trabajando, pero da igual esa atracción que otras atracciones. Y es que en el minutero de la entrada principal, o sea, encima de la entrada, hay como un gran reloj donde aparece el tiempo de espera. Y bueno, pues había gente que veía pues 120, pero en vez de pensar que son 120 minutos, pensaban que eran 1 hora y 20. Pero no, son minutos, o sea, son 120 minutos, que lo que quiere decir que son 2 horas. Así que tened cuidado cuando miréis los tiempos de espera, que no os pase esto, porque no os imagináis la de gente que haya confundiéndose y pensando que era 1 hora y 20 y se quejaba de que ahí ponía menos tiempo que realmente estaban esperando, que no es normal. No, mirar bien lo que pone porque te lo están poniendo por algo y si no te interesa entrar con ese tiempo pues directamente no entres, así que tened mucho cuidado con esto. Otra cosa, se puede pasar con comida a la fila de las atracciones. Entonces, si veis por ejemplo en esta atracción en concreto que hay mucha cola y es la hora de comer, pues decir, venga, pues nos cogemos la comida para llevar, nos la llevamos a la cola y mientras que estamos esperando en la cola, en la fila de espera, pues aprovechamos para comer y así no perdemos tiempo. Pues puede ser otra buena idea, porque yo una vez tuve a un hombre que decía pues que no había podido ir al baño, que no había podido ir a comer porque ponía que era 1 hora y 20 y en realidad está esperando más tiempo. Y claro, el señor lo que no sabía es que eran 120 minutos, que eran 2 horas y que se podía pasar con comida y podía salir una persona al baño y después volver a juntarse con su familia. Eso se puede hacer. Pero el hombre me montó una movida increíble. Así que antes de que estéis en esas situaciones, tened en cuenta esto, por favor. Número 4. En Disneyland existe lo que se llama el pin trading o pin trading, que esto os voy a dejar directamente en la descripción el vídeo donde explico más concretamente en qué consiste esto, de qué va, qué es todo esto, porque la verdad es que está muy guay. Yo la primera vez que fui a Disneyland no lo sabía. Y ya a partir de que estoy ahí trabajando ya descubrí lo que era esto y la verdad es que estaba muy gracioso. Básicamente, así resumiendo, es un intercambio de pines. Pero hay una norma secreta, o bueno, no tan secreta, una norma que tienen los trabajadores. Y bueno, no la voy a contar para que veáis el vídeo, así que os lo dejo en la descripción y espero que os guste también. Número 5. Importante en Disneyland, aunque sea verano, llévate tanto ropa de verano como algo un poquito de abrigo. Es decir, llévate pantalones cortos, pero métete también en la maleta por si acaso unos pantalones largos por si hiciera frío, porque puede ser que en mitad de verano, pues no sé, vengamos con un temporal o de repente haga un sol increíble y se te ponga a llover así de la nada o... No sé, es muy fácil de que te cambie el tiempo y que se te ponga a llover. Así que llevaros, pues eso, a lo mejor pantalones largos, zapato que también pueda ser cerrado y, pues eso, impermeable o un chubasquero. Algo a lo mejor que os ocupe poquito. El chubasquero sobre todo, porque esto tampoco ocupa mucho y no pesa nada. Entonces os puede venir bien por si acaso os pone en vuestra aplicación que va a ser un día súper soleado y de repente os cae un chaparrón. Porque a mí eso me ha pasado, pero muchísimas veces. Había veces que salía de casa con sol, y ¡ay, qué bien! Es genial, voy a salir pues a pasear, voy a salir, y de repente me caía una tromba de agua que llegaba a mi casa empapada. O otras veces que salía pensando que iba a llover, porque mi aplicación ponía que iba a llover, y el tiempo estaba un poco regular, y yo me llevaba mi paraguas, me llevaba mi chubasquero, mis cosas, y luego pasaba todo el día con un sol increíble sin llover. Así que
El tiempo en Francia pues es una sorpresa. Es una sorpresa. Así que ir preparados para cualquier cosa, aunque sea pleno verano. Número 6. Si tienes más de 18 años, no vayas vestido igual que un personaje porque puede ser que te encuentres que no te dejen entrar al parque. Aunque sí que es verdad que hay excepciones, como por ejemplo el día del aniversario de Star Wars, que ese día sí que se deja a la gente vestirse como quiera y hay muchísima gente que se viste de los personajes y no pasa nada. Pero el resto del año sí que no podéis ir exactamente igual que un personaje, podéis ir pues inspirados en ese personaje, pero no podéis ir igual. Y esto es porque puede ser que muchos niños piensen que vosotros sois realmente un trabajador de allí y bueno, esto puede llevar a problemas o incluso imaginaros que va igual que la Bella Durmiente y de repente la Bella Durmiente trabajadora del parque va camino del pabellón de las princesas, por ejemplo, y se encuentran los niños que hay dos princesas iguales. Pues esto puede ser un problema muy grave, entonces pues más que nada porque se rompe la ilusión de los niños, se rompe esa magia. Entonces, por eso no se puede. Tener mucho cuidado con esto. Número 7. Esta es otra recomendación que ya no me he dado cuenta, pero ya os la he dicho antes. Y es que tenéis que reservar siempre en los restaurantes. Más que nada porque podéis tener suerte y podéis llegar a un restaurante sin reserva y que haya hueco libre y podéis entrar a comer. Pero la mayoría de las veces os van a pedir reserva porque suelen estar siempre muy solicitados y muy llenos. Entonces, mejor prevenir que curar, así que intentar reservar antes por si acaso. Y número 8, hay una sala especializada pues eso, para niños pequeños que se pierden o para ir con bebés, tienen microondas para calentar la comida, está como todo muy preparado para el tema eso de bebés. Y estos se encuentran, por ejemplo, en Walt Disney Studios, está justamente al lado de Studio Service. O sea, según entráis por la entrada, a mano derecha tenéis Studio Service y lo siguiente que os encontráis es donde está ya la zona esa de para niños. En cambio, en el parque de Disneyland, según entráis por la entrada, a mano izquierda tenéis City Hall y a mano derecha es donde se encontraría esta zona. Y además aquí también se puede reservar, al igual que en el otro punto del otro parque, se pueden reservar también las sillas de ruedas y los carritos para niños. Así que otro punto muy importante en el caso de que vayáis con niños pequeños o incluso hasta bebés. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y sobre todo que os haya sido útil, que hayáis descubierto cosas que no sabíais antes. Y si veis que hay alguna cosa de las que yo he dicho que haya cambiado o creéis que hay alguna cosa interesante que yo no haya dicho y creéis que puede venir muy bien a la gente para cuando van a visitar Disneyland París, dejadlo en comentarios para que lo pueda ver todo el mundo y así pues que entre unos y otros pues nos vayamos ayudando y nos vayamos actualizando esta información y pues eso, para ayudarnos un poquito entre todos. Y bueno, dicho todo esto, si os ha gustado el vídeo, espero que le deis a like y que os suscribáis. Y además, si podéis, pues deis a la campanita porque me va a ayudar mucho a seguir creando contenido. Y nada, nos vemos la semana que viene. Un besito.